Que aquí estoy, aquí estoy. Ah, mm, ah, ok, ok, ok. Déjame alisto la presentación. Ok, perfecto, perfecto. Me vienen bien esos minutos. Súper. Déjame checar que todo bien. Creo que sí. Ok. Hola, hola, ¿qué tal? Vale, perfecto. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, agradezco las personas que se hayan unido y de igual manera las reproducciones y las personas que lo estén viendo desde nuestro canal de YouTube posterior a tener el webinar. Yo soy Alfredo Marentes, yo soy el analista de mercados, me encuentro aquí en lo que es la oficina de Ciudad de México y en este caso, desafortunadamente mi compañero Jonathan no pudo, debido a temas personales, no pudo estar dando lo que es este webinar. Entonces me voy a encargar yo tratando de hacerlo lo mejor posible, con un poco con la urgencia que se tenía. Pero bueno, dando inicio, tenemos aquí este webinar que tiene como título Deja de culpar al mercado, la gestión lo es todo. Como el nombre lo indica, vamos a hablar un poco de por qué es tan fundamental la parte de la gestión del riesgo, el control de las pérdidas y tener un plan establecido a la hora de operar en los mercados financieros. Vamos a poner distintos ejemplos de cómo jugando con el porcentaje de riesgo que se arriesga y de igual manera con los ratios que se pueden manejar en las operaciones, cambia nuestra expectativa y nuestra estadística, por así decirlo. Y vamos a hablar de la importancia de tener una buena gestión a rajatabla y de por qué la prioridad antes de pensar en cuánto se puede ganar es cuánto estoy dispuesto a perder. Aquí tenemos una pequeña frase que es el 90% de los traders pierde el dinero y lo culpa, estos mismos traders culpan, o la gran mayoría va a culpar al mercado. Va a quitarse la responsabilidad, va a decir que es culpa del mercado, que tuvo mala suerte, que el mercado está muy volátil, que por la guerra, pero últimamente, si hay una buena gestión del riesgo, cualquier estrategia debería de soportar la peor de las rachas negativas o de los peores conflictos geopolíticos.
Dando inicio directamente, arrancamos con la mentira común. Un poco lo que mencionaba, ¿no? El mercado está manipulado y por eso yo no soy rentable y por eso no gano dinero. Mi estrategia no sirve, porque a pesar de que durante todo un año la estadística dice que sí sirve, yo cuando la empecé a usar durante los 2 meses, no sirve. Tuve mala suerte. Aquí es donde hay que entender que el problema no es el mercado, somos nosotros y específicamente es cómo llevamos a cabo nuestra gestión con nuestras estrategias. Es fundamental comprender esto, dejar de delegar la culpa, eso es algo muy humano, no estamos hechos para perder. El humano no sabe tolerar con las pérdidas, y en todos los sentidos, pérdidas económicas, pérdidas de personas queridas, pérdidas de bienes materiales, dinero, en fin, el humano no está diseñado para perder. Y por ende, cuando perdemos, solemos buscar excusas. En deporte, no es que perdí porque tal persona hizo esto, o por el árbitro, o por, perdón, se crashó la presentación. Ok, disculpen ustedes. Seguimos. O por tal cosa, pero es muy importante entender que, pues, últimamente, la mayoría de las veces, nosotros somos los responsables. Y en el mundo del trading, uno de los principales problemas es la gestión del riesgo. Es una de las principales fallas que tenemos los traders, que tienen los, sobre todo traders principiantes, traders que apenas están incursionando y no toman en cuenta la importancia de una buena gestión. Pasamos con la siguiente diapositiva que dice qué sí controla un trader. Nosotros, ¿qué sí controlamos? Porque el mercado no lo controlamos, eso es un hecho. Nosotros no sabemos si va a bajar o va a subir, lo único que sabemos es que va a moverse hacia la derecha, ¿no? Sabemos que va a ir avanzando, pero no sabemos si va a bajar, si va a subir, si se va a lateralizar. Esa información no la tenemos. Por ende, donde nos tenemos que concentrar al full es en lo que sí tenemos control. Riesgo por operación, el tamaño de nuestra posición, la cantidad de lotes con la que ingresamos al mercado, qué tanto estamos operando, la disciplina, sobre todo este último, la disciplina. Nosotros tenemos la opción y tenemos el poder de controlar nuestra disciplina en el trading. Uno de los libros más importantes que existen del mundo del trading es El Trader Disciplinado de Mark Douglas. Es un excelente libro que yo siempre recomiendo. Y hay un capítulo y específicamente un escrito dentro de este capítulo que me gusta mucho, que hace un símil, una comparación entre un niño que está aprendiendo a cruzar la calle y un trader. ¿A qué voy con esto? En el libro Mark Douglas te dice que cuando eres niño y estás aprendiendo a cruzar la calle, pues tu papá o tu mamá, tu tía, tu abuelita te va a agarrar de la mano. ¿Y qué nos dicen? Que hay que voltear a la derecha, que hay que voltear a la izquierda por si alguien viene en sentido contrario o viceversa, que hay que ver si están en alto o si están en siga, y en el caso de que tengamos también nosotros un semáforo como semáforo peatonal, hay que ver que estemos en verde. Básicamente tenemos que tomar en cuenta si un coche está cruzando, si un coche está cruzando en sentido contrario, si hay semáforos y en sí todo lo fundamental para saber que es seguro cruzar del punto A al punto B. Mark Douglas nos dice que, pues en este caso tenemos a nuestro papá, como comentaba, la persona que nos está enseñando y nos está cuidando agarrando de la mano. En el mundo del trading solo somos nosotros. Somos nosotros, ese niño de 6, 5, 4 años, aprendiendo a cruzar la calle, solo que aquí no tenemos a papá, a mamá o a la abuelita o al tío. Solo somos nosotros. Y si nosotros no decidimos que tenemos que voltear a ver a la izquierda, que tenemos que voltear a ver a la derecha, ver el semáforo, nadie nos va a decir que lo que tenemos que hacer. Un trader que no tiene una gestión del riesgo, que no tiene un sistema, es lo mismo que un niño que se decide aventar a la calle. A veces puede salir bien. Y eso pasa mucho. ¿Cuántas veces no tenemos historias de traders principiantes que sin tener ni idea de gestión de riesgo metieron 10 lotes, totalmente apalancada la cuenta en el oro y el oro subió y ganaron muchísimo dinero gracias a eso? Después quieren replicarlo y pierden todo el dinero. Porque a veces puede salir bien. Puede que a veces ese niño sale corriendo de su casa, cruza la calle y afortunadamente no pasó ningún coche. Pero ¿qué pasa cuando cruce la calle, no se fije si pasa un coche? Pues le va a pegar, lo va a atropellar. Y es lo que le pasa a esos traders que no tienen un plan. Puede que te salga bien una, dos, tres, cuatro, 10 veces, pero eventualmente ese coche va a pasar y te va a arrollar. Y esa es la importancia de una gestión del riesgo. Tenemos que autorregularnos. Si nosotros no tenemos una autorregulación y una disciplina, nadie no lo va a hacer por nosotros. Los traders solo somos nosotros.
Depende de nosotros el decidir voltear a la izquierda, voltear a la derecha antes de aventarnos a la calle. Evidentemente aquí está la frase, no controlamos el mercado, pero controlas cómo participas en él. Lo que decíamos, ¿no? No sabemos si va a subir, si va a bajar, si se va a lateralizar. Si controlamos totalmente en qué forma nosotros somos partícipes del mercado. El error más caro. Aquí tenemos 3 errores que considero que son los más comunes y muy caros por la naturaleza de lo que son. Número 1, el sobreoperar. No tener un plan claro, ni siquiera a veces tener una estrategia clara y simplemente entrar al mercado una y otra vez 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 sin nada estipulado. Este es un error muy común. No siento que es un error tan garrafal como lo pueden ser los siguientes dos que vamos a ver, pero es un error muy común. No llevar un sistema, no tener un orden, no llevar una disciplina y por ende, pues a largo plazo lo más probable es que no seamos rentables. Pasamos con el error número 2, arriesgar de más. Este sí considero que es un poco más peligroso o bastante más peligroso. El no tener estipulado una gestión del riesgo por trade, tener un número específico por trade o sí tenerlo, pero siendo muy alto. A veces pasa operadores que quieren usar un 15% o 20% de la cuenta por cada operación. Es muy fácil que se llegue a hilar una racha perdedora que te lleva a la mitad de pérdida, al 60 o al 80% de la pérdida. Por eso también hay que saber determinar ciertos números para operar, tener un control de nuestro riesgo por operación, por mes, por semana, por cuenta en general, tener un límite de pérdida. Y finalmente, no respetar el stop loss o directamente no utilizar stop loss. Muy común que la gente decida no usar el stop loss porque ya van varias veces que le toca stop loss, pero luego sí se va en su dirección. Así que mejor no uso stop loss en la operación. Directamente tomo la posición y me espero hasta que regrese. Error garrafal. ¿Por qué? Porque pueden ser cosas justo ayer en la tarde, ya sea casi el cierre de mercado, hubo una vela gigantesca que apareció en el oro en el Nasdaq y esto en un minuto fue una vela que movió fácil lo de las últimas 50 velas. Una vela gigantesca. Pues en esos casos que pueden suceder y que suceden, pues no tener un stop loss puede ser algo realmente trágico para tu cuenta. Una mala gestión puede destruir incluso una buena estrategia. Y hasta es más, una mala gestión puede destruir hasta la mejor estrategia. Estrategia con ratios 10-1, 60% de efectividad, que a ver, probablemente no existe esto que estoy diciendo, pero hasta la mejor estrategia puede ser completamente destruida si no hay una buena gestión. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una posible racha perdedora de 3, 4, 5, 6, 7 trades. Y si estamos arriesgando porcentajes muy altos en cada uno de esos trades, pues la probabilidad de que tengamos una pérdida alta o total la incrementamos con esos tipos de riesgos. Y es por eso que es fundamental la gestión del riesgo. Sí, sí, obviamente para ser rentable en el mundo del trading tenemos que tener una estrategia que tenga una ventaja estadística, tenemos que tener realmente un plan que se pueda llevar a cabo y todo lo demás. O sea, sí necesitamos una estrategia que realmente sea efectiva y que sea ganadora, pero si nosotros al operarla no tenemos un plan ni una gestión del riesgo, esa estrategia sirve para nada. La clave, esto es lo más importante, supervivencia. El objetivo no es ganar constantemente, ganar siempre, todos los meses, todas las semanas. El objetivo es seguir en el juego. Que cuando tengamos pérdidas sean pérdidas pequeñas o pérdidas asumibles que nos mantengan en el juego, que nos mantengan en esto y nos permitan seguir operando para poder recuperar esa pérdida. Eso es sumamente importante. O sea, hay que pasar de una mentalidad de quiero ganar muchísimo o de la mentalidad de cuánto puedo ganar a una mentalidad de entender esto como largo plazo, de sobrevivir en este juego, de sobrevivir en los mercados. Y una vez hacemos esto, el trading se empieza a facilitar mucho desde el aspecto mental. Quitamos una muy fuerte parte de lo que es la presión mental que pueda llevar a cabo el trading cuando entendemos esto como un juego de supervivencia más como de
O sea, estaba viendo. A ver, creo que esto. Disculpen la pausa. Me había sacado del Zoom y no me había dado cuenta. Yo seguía dando la presentación. Déjenme, regreso a compartir pantalla de este lado. Nada más, déjenme reviso en dónde me había quedado. Mm, un segundito, perdón. Mm, me imagino nos quedamos en una de las tablas, si no me equivoco. Un segundito. Sí, me imagino nos quedamos en alguna de las tablas, pero bueno, puedo recapitular desde la primera tabla, irme un poquito más rápido por si sí me había quedado ahí y no estar siendo redundante. Pero bueno, les comentaba esta primera tabla que tenemos, nos habla específicamente del tema de en cuanto más perdemos en nuestro capital, más necesitamos ganar para recuperar lo perdido. Y vemos cómo a partir de si perdemos un 30% de nuestro capital, ya empieza a aumentar mucho el porcentaje necesario para recuperar. Con 30 necesitamos casi 43%, con 40 necesitamos 67%, con 50 ya necesitamos hacer un 100% de nuestro capital. Cada vez se complica más entre más pérdida hay. Si perdemos el 70% de nuestro capital, necesitamos hacer un 233% para recuperarlo. Si perdemos un 80%, necesitamos hacer un 400%. Y por supuesto, si perdemos un 90%, necesitamos hacer un 90%. Si perdemos todo, pues no hay manera de recuperarlo a menos que se inyecte más capital para poderlo seguir operando. La segunda tabla que tenemos es algo que para mí es súper interesante. No sé si nos quedamos aquí previamente, puede que sí, no sé en qué punto nos quedamos específicamente porque yo no me había dado cuenta de que se había cerrado el Zoom, yo seguía hablando, pero esta tabla nos muestra el porcentaje de efectividad, y a esto me refiero cuántas operaciones necesitamos acertar, cuántas necesitamos que lleguen a take profit para poder ser rentables de acuerdo a nuestro ratio riesgo-beneficio. ¿Qué es el ratio riesgo-beneficio? Regresando primero a ese punto. El ratio riesgo-beneficio es lo que estamos arriesgando y del otro lado lo que buscamos ganar. Si nosotros estamos arriesgando $100 y buscamos ganar $100, tenemos un ratio 1 a 1, porque son cantidades iguales. Si tenemos un 2 a 1, significa que estamos buscando ganar $200 con 100. 3 a 1, 300 con 100. Y creo que de ahí se puede entender el resto de los números. Y esto es súper interesante porque vemos que entre menos es nuestro ratio, es más necesario ganar. O sea, necesitamos acertar más veces. Es menos permisivo fallar, tener operaciones en stop loss. Con un ratio 1 a 1, a partir del 50% de efectividad, nos vamos tablas. A partir un porcentaje para abajo, o sea, si tenemos 49% de efectividad, somos un trader no rentable, no ganamos dinero. A partir de 51% en adelante, vamos a ganar dinero con un ratio 1 a 1. Pero es muy interesante ver cómo este porcentaje va cambiando a la medida que aumentamos nuestro ratio riesgo-beneficio. Si lo aumentamos a 2 a 1, pues a partir de 34%, ¿por qué? ¿Por qué 34? Porque necesitamos acertar más de una tercera parte. Porque si de 3 operaciones acierto una con un ratio 2 a 1, me voy a ir tablas. Si en 3 operaciones que tengo acierto una, entonces estoy arriesgando 100. En la que gané, que acerté, gané 200 porque es 2 a 1, y en las otras dos perdí 100, pues me quedan 0 de ganancia, me voy tablas. Entonces necesito a partir de 34% en adelante, voy a poder ganar dinero. En el caso de 3 a 1, bueno, y antes de 3 a 1. Y es muy interesante en el caso del 2 a 1, porque con lo que se necesita para ser rentable en una estrategia 1 a 1, que es a partir del 51%, idealmente 60%, una estrategia 2 a 1 con adelante de 50% de efectividad es extremadamente rentable. Extremadamente rentable. Imagínense, si solo necesitábamos a partir de 34% para poder ganar con un 2 a 1,
Con un 50% estamos del otro lado. Ahora, con un 3-1, las cosas se vuelven aún más interesantes. 3-1, con acertar un 25%, o sea, una cuarta parte, me voy tablas. ¿Por qué? Pues yo tengo 4 operaciones, en 3 perdí 100 cada una, llevo $300 perdidos, pero en la que gané $300, pues me voy tablas. Gané un 25% de las operaciones y me fui tablas. Entonces significa que a partir de 26% en adelante soy rentable. Y regresando a lo mismo, si el 1-1 necesitaba arriba de 50% para ser rentable, si tienes una estrategia 3-1 que gana el 50% de las veces, eres extremadamente rentable, muy rentable. En el 4-1, con solo tener 20% de efectividad, o sea, de 5 operaciones pegarla una, ya te vas tablas. 5-1, menos de eso, o sea, 5-1 pues se vuelve una sexta parte, es 15%, un poquito más de 15%, 16%, pongámosle. Entonces, a partir de 17% eres rentable con un 5-1. Y esto es muy interesante porque significa que entre más aumentamos nuestro ratio riesgo-recompensa, más permisible es fallar. No necesitamos acertar todas las operaciones, podemos fallar más. ¿Por qué? Porque con una operación ganamos lo que perdemos en muchas operaciones. En cambio, con un ratio 1-1 o hasta a veces se suelen utilizar ratios negativos, que son ratios pues 0.5-1, ¿no? Con $100 querer ganar 50. Pues para ese tipo de operaciones necesitas ganar mínimo 75% de las veces para no perder dinero. O sea, reduces mucho tu margen de error. Y ese es el tema central. Entre más alto es tu porcentaje de efectividad, amplías tu margen de error, porque al final somos humanos, somos traders, vamos a cometer errores, vamos a fallar, vamos a meter operaciones que no teníamos que meter, vamos a meter lotajes incorrectos, y entre mayor sea nuestro ratio, más permisibles son esos tipos de fallos. Esto significa que las estrategias con ratios pequeños como 1-1, 1.5-1 o menores a 1-1 no funcionan. No, no significa eso. Las estrategias con ratios negativos también pueden funcionar, pero lo que comentábamos, necesitan ser muy, muy, muy efectivas. Necesitan ganar un porcentaje muy alto de las veces para poder funcionar. Y eso es lo complicado, porque van a haber entornos de mercado, momentos del mercado como lo que estamos viviendo hoy en día, que dificulta que el porcentaje de efectividad sea tan alto todo el tiempo. Es normal que haya condiciones de mercado peores que empeoren mucho tu estrategia y por ende empieza a fallar cada vez más. Pero si tienes un ratio alto, puede que no sea tan significativo ese impacto, mientras que si tienes un ratio muy bajo, va a ser muy significativo. Porque imagínense, con una estrategia 1-1, donde necesitas ganar 51 en adelante, supongamos que las condiciones empeoran mucho y tu efectividad reduce un 10%, pues ya en ese momento, o sea, si antes tenías un 55% de efectividad, y por las condiciones de mercado ese 55 redujo a 45, en ese momento ya tienes una estrategia totalmente perdedora. Mientras que si tenías una estrategia 5-1 que tenía 30% de efectividad y bajó a un 20% de efectividad, sigue siendo rentable. Y esa es la gran diferencia y por el cual se suele recomendar que se manejen ratios un poco más altos, mínimo ratios más altos al 1-1, idealmente más altos o a partir de 2-1, porque te permiten fallar un poco más y se pueden adaptar mejor a las condiciones de mercado. Pueden sobrevivir mejor a condiciones de mercado no óptimas. Pero sí, esto es súper importante, el tema de ratio riesgo-beneficio. Vuelvo a hacer hincapié, hay estrategias de ratios 1-1 o 0.5-1 que son buenas y que funcionan porque ganan la mayoría de las veces. No significa que no sea rentable tener una estrategia con un ratio bajo, pero idóneo tener ratios altos, por lo que les comentaba. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos visto, hablamos de la importancia de la gestión del riesgo, la importancia de saber cuánto arriesgar y no arriesgar de más, porque ya vimos que entre más perdemos nuestro capital, el porcentaje se vuelve exponencial de lo que necesitamos hacer para recuperar lo perdido, y eso es súper importante. Hablamos de la importancia de los ratios riesgos-beneficios, de la importancia en cuanto a cuánto necesito ganar para ser rentable a partir de qué ratio. Y finalmente, lo que les comenté durante toda la presentación, es súper importante cambiar la mentalidad de nosotros como traders de cuánto puedo ganar a cuánto puedo perder, cuánto estoy dispuesto a perder.
Porque viene otra parte. Estamos ahorita viendo la parte muy numérica, muy estadística de todo, ¿no? Pero hay que incluir la parte mental. Y es que cuando estamos en pérdida, cuando llevamos rachas negativas, cuando suceden cosas adversas, cuando vamos capital perdido abajo, obviamente la mente tiene su truco y hace su juego, nos pone presión encima, las pérdidas en sí, o cuando vemos movimientos contrarios a nuestra operación, nuestro cuerpo libera la hormona del estrés, el cortisol, y eso nos puede generar impulsos, impulsos de querer cerrar la operación, de el revenge trading, entre otras cosas. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de operar y siempre ponernos en el lugar de cuánto estoy dispuesto a perder antes de ponernos en el cuánto puedo ganar y finalmente seguir nuestro sistema en todo momento. Seguir nuestro sistema a rajatabla. Nuestra mentalidad o nuestro objetivo como traders no es ganar lo más posible, es sobrevivir a toda costa. E incluso en el peor entorno del mercado, como es lo que estamos viendo hoy en día, de los peores, 2008, estas crisis económicas, lograr sobrevivir a esos entornos y obviamente rentabilizar los entornos de mercados favorables a nuestra estrategia. Súper importante entender eso. No estamos aquí para ganar muchísimo de golpe, estamos aquí a largo plazo. Estamos aquí para poder hacer esto un ingreso constante y para muchas veces nuestro ingreso principal y nuestra profesión a largo plazo. No durante 1 o 2 años, estamos aquí a largo plazo, 5, 10, 15, 20 años. Esa es la mentalidad que debemos de tener. Pues nada, creo que con esto podemos dar fin. Les pido una disculpa de hace rato la desconexión, aparte no vi los mensajes a tiempo, les pido una disculpa por eso. Finalmente les tengo una frase que es, la gestión no es opcional, es la base de todo trader consistente. Lo que les comentaba y lo que habíamos visto. Podemos tener una estrategia 3-1 con 40% de efectividad que haya funcionado durante los últimos 10 años, 15 años, 5 años a la perfección, pero si no lo acompaña una buena gestión de la mano de la estrategia, no va a servir de nada. Aquí tenemos un código QR que los va a redirigir directamente a la página de BT Markets para que puedan revisar en general nuestras condiciones, lo que ofrecemos, toda la información de BT Markets y si se animan, que se puedan registrar igualmente. Tenemos ahorita un bono vigente del 100% de depósito que le puede interesar a las personas que todavía no son clientes de nosotros de BT Markets. Y pues nada, les agradezco mucho por ver este webinar. Les recuerdo también que se va a subir a YouTube y nos estaremos viendo más adelante. Gracias y hasta luego.